Con ustedes, el pastor Diego Beltrán. Gloria a Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bienvenidos, hermanos, nuevamente a la casa del Señor. Gloria al nombre de nuestro Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria al nombre de nuestros hermanos. Yo les invito a que tomemos la palabra del Señor. Les digo nombre, hermanos. Vamos a tomar Mateo capítulo 12. Gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. Mateo capítulo 12. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 22 hasta el 30. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mateo capítulo 12, versículo 22 al 30. Gloria al nombre de nuestro Dios. Un amén bien fuerte, hermanos, cuando ya lo tengan. Amén. Amén, gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leer esta hermosa palabra, hermanos, de una forma alternada, bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será ese aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Que ¿cómo puede alguno entrar en la casa de hombre fuerte y sacar sus bienes sin primero rodearla? Y entonces podrá sacar su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Gloria al nombre de nuestro Dios. Ya hemos orado por esta palabra, ¿verdad? Gloria al nombre de nuestro Dios. Y el Señor trae una interrogatoria a nuestras vidas, con una pregunta a nuestras vidas. ¿Qué más esperamos de parte del Señor? Gloria al nombre de nuestro Dios. Puede decirle a su hermano que está al lado: ¿qué esperamos más de parte del Señor? Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, podemos contemplar, como siempre, al Señor Jesucristo en las Escrituras, a nuestro Señor, haciendo muchos prodigios, ¿verdad? Y nunca deja de hacer prodigios, pero en estos hizo uno de los prodigios, por decirlo de alguna manera, donde no mata a dos pájaros de un solo tiro, ¿verdad? Podemos decirlo de esta manera: uno que era mudo y ciego, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que lo dejó viendo y hablando. En el nombre de nuestro Dios. Y miren, hermanos, que hoy esas cosas las vemos, mejor dicho, hasta las hacen burla a eso, ¿verdad? Como nosotros hemos podido ver muchísimos prodigios de parte del Señor, donde hoy en día los prodigios del Señor no se esconden, no escasean. Realmente no hay forma de decir que el Señor no se manifiesta hoy en día en las iglesias, ¿verdad? En las iglesias, cuando los cultos son gloriosos, como lo hemos vivido en diferentes oportunidades, hemos podido ver liberaciones, hemos podido ver cómo la gente danza en el Espíritu, hemos podido ver milagros, hemos podido ver muchas cosas, ¿verdad? Por parte de la presencia del Señor, pero nosotros sentimos que nos hace falta algo más. Tanto que cuando nosotros llegamos al otro culto y no vemos lo mismo, ¿cómo nos sentimos? Decimos: uy, cómo extrañamos ese culto de gloria, cómo extrañamos ese mover de Dios, ¿verdad? Y no sabemos que el que se mueve se sigue moviendo sobre nuestras vidas. Mira que nosotros vemos la iglesia primitiva y no vemos que los milagros cesaron.
Nosotros podemos ver que pasaron muchos años y los milagros no cesaron. La palabra no cesó, la palabra no paraba, los prodigios del Señor no paraban. Dice la palabra del Señor que cuando Pedro pasaba por las plazas, inclusive hasta la sombra llegaba a tocar a los enfermos, y los enfermos se sanaban. Que inclusive Pablo hacía también muchos milagros, muchas sanaciones, muchas liberaciones. Y podemos ver un pueblo de Dios que vivía de culto de gloria en gloria, que no dejaban de ver las cosas que el Señor tenía por promesa. Y mira que aquí vemos también al Señor Jesucristo lleno del Espíritu Santo, lleno con poder y gloria, haciendo todo tipo de prodigios. Tanto que no se veía las liberaciones tanto, o no se veía mucho las liberaciones, no se veía que se curaran a los ciegos de nacimiento, no se veía que se podían levantar a los paralíticos, que inclusive resucitar muertos era casi imposible. Que lo único que había tenido en esa historia para atrás había sido un profeta. ¿Cuál profeta? Elías, que le tocó recostarse sobre un niño y le tocó orarle muchísimas veces al Señor para que el niño resucitara. Pero con el Señor Jesucristo, ¿qué era? Salga, levántese. Nosotros vemos varias resurrecciones de parte del Señor. Vemos uno donde había una viuda que tenía un hijo muerto, que tenía uno de los niños muertos, y lo llevaban de camino a sepultarlo y el Señor lo resucitó. Eso no se veía en Israel. Eso no se veía realmente en esa época. Y hoy en día de pronto no vemos resurrecciones, pero vemos muchas cosas como las liberaciones. Vemos como el perdón de los pecados, vemos muchísimas cosas de parte de Dios, pero parece que nosotros no tenemos satisfacción en ellas, o no tenemos, por decirlo de alguna manera, un contentamiento completo con el Señor. Y aquí vemos un grupo, como siempre, de los fariseos, de los que conocen la palabra del Señor, de los que conocen realmente cómo fue escrita la Biblia, interpretada, tanto que decidieron hacerse con una religión para ellos, que fue los fariseos, de hacerse realmente, mejor dicho, celosos, que si alguien les llevaba lo contrario lo mataban de los celosos que eran. Dice la palabra del Señor en el versículo 24: mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Miren, hermanos, que hoy en día vivimos un evangelio que es demasiadamente criticado, en gran manera criticado. No nos gozamos por los prodigios que hay en la iglesia. Si vemos que si los prodigios están hechos por la palabra del Señor, creemos, pero que si está fuera de la palabra del Señor, no creemos, ¿verdad? Cuando vemos un predicador, una mujer o un hombre de Dios predicando la palabra del Señor, la gran mayoría de veces siempre estamos buscando el fallo. No estamos mirando la bendición, no estamos mirando la palabra del Señor, sino estamos viendo en qué está fallando o si acertadamente está predicando la palabra del Señor. Y así hacían los fariseos, perseguían al Señor. Por los que más persiguieron al Señor fueron los fariseos, en excepción de los 12 apóstoles. Siempre habían personas mirando cómo aplicaba el Señor Jesucristo la ley, cómo hacía el Señor los milagros, si lo hacía el sábado, si lo hacía otro día diferente al sábado, si lo hacía otro, si era realmente lícito o no lícito que el Señor hiciera milagros en el sábado. Eran tan celosos, eran tan seguidores del Señor Jesucristo, que siempre tenían hambre de lo que el Señor Jesucristo hacía, pero cuando lo veían, lo rechazaban. Y hoy en día vemos, hermanos, que una persona le tira a otra porque de pronto no le cae bien, porque de pronto no está siendo utilizado como esa persona. Y vemos mucho de eso en las redes sociales. Venga, miremos cómo dice tal pastor. Venga, miremos cómo pasa en la iglesia. Mire cómo pasa. Y vemos muchos videos donde realmente la gente está inconforme con lo que se vive hoy en día en el Evangelio. La gran mayoría de veces sí encontramos que hay razón, pero la gran mayoría también vemos que son cosas que uno dice, eso ni siquiera para qué lo criticamos. ¿Para qué tenemos que encontrar lo que
el Señor trae a las vidas. Miren, hermanos, que cuando nosotros vemos una buena palabra en una iglesia, los que realmente anhelamos del Señor nos gozamos. Pero los que no nos gozamos en el Señor, siempre hay un pero, siempre hay una crítica, siempre hay algo en lo que esa persona que dio la palabra del Señor criticó. Miren, hermanos, que yo trato de decir, esa es la palabra que el Señor dio. Que humanamente nosotros nos equivocamos es otra cosa. Que nosotros de pronto a veces nos perdamos de contexto es otra cosa. Pero es la palabra que el Señor pone en nuestras vidas. Es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor que se predicara. Pero muchas veces nosotros no tenemos contentamiento con eso. Por eso ellos decían no. En vez de ellos glorificar al Señor y decir, gloria al Señor, hay un profeta en Israel. ¿Cuánto tiempo había de silencio desde el último profeta hasta esos tiempos? Más de 400 años, ¿cierto? Donde la gente perseguía al Señor Jesucristo para recibir de esos milagros. Pero los que eran religiosos iban a mirar en qué fallaba el Señor. Porque lastimosamente la humanidad siempre quiere aprobar lo humano. Siempre quieren aprobar el estándar humano, mas no el estándar de Dios. Siempre quieren ver cauciosamente lo que el humano hace, mas no lo que Dios hace por medio del humano. Y mira que ellos dicen, uy, no, ¿cómo así que este hombre hizo 3 milagros en un solo día? Y 3 milagros en una sola persona. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo el Señor? Lo libertó, ¿verdad? Libertó a este hombre que estaba endemoniado. Le dio la vista y le dio el habla. Le dio 3 milagros de un solo sopetón a este hombre. Y ellos, en vez de decir, uy, gloria al nombre de nuestro Dios, un hombre hizo un milagro. Pero ¿qué decían? No, por envidia decían, ¿qué decían? Este echa los demonios en el nombre de los príncipes de los demonios. Miren, hermanos, que nosotros estamos en los tiempos donde el evangelio es criticado y la gran mayoría decimos eso es herejía, eso no es de Dios, porque el mover de Dios no es el mover de nosotros. Las formas de hacer el Señor las cosas no son las de nosotros. Por eso yo les ponía el ejemplo de Juan el Bautista. Y sin embargo el Señor Jesucristo en la palabra también tomó el ejemplo de Juan el Bautista. Y les dijo, como Juan el Bautista no vino con buena ropa, sino de pronto vino con pelo de camello, ¿qué dijeron? No, ese es un vagabundo, ese es un endemoniado. Pero como a mí me ven con ropas humildes, dicen, no, ese es un bebedor y un comedor. Un comelón y un bebedor. La gente no está conforme con lo que el Señor hace con el hombre, pero porque realmente en nuestras vidas hace falta algo más, porque en nuestra vida anhelamos algo más delante de la presencia del Señor, pero nosotros no lo vamos a recibir del hombre, sino lo vamos a recibir es de Dios. Seguimos más adelante, hermanos, y dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Miren, hermanos, que hoy en día la iglesia no permanece estable por lo mismo, porque está dividida. Unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa. Unos anhelan una cosa, otros anhelan otra cosa. Estamos en los tiempos donde la propia iglesia está dividida. Y hoy en día vemos muchísimas ramas de la iglesia protestante. Que los mormones, que los pentecostales. Vemos muchísimas cosas, muchos pensamientos, los cuales siempre se basan para la palabra del Señor. Pero sabemos que si cumplen la palabra del Señor, van a dar buenos frutos. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Por sus frutos los conoceréis. Por eso nosotros hoy en día, hermanos, tratamos de pedirle al Señor que nos una a hacer las cosas conforme a lo que Él quiere, no conforme
a la visión del pastor, no conforme a la visión del copastor, no conforme a la visión de la esposa del pastor, no conforme a la visión de los líderes, sino conforme a la visión que trae el Señor. Mire que el Señor que nos invita a nosotros, a amarnos los unos a los otros. Eso prácticamente lo dijo en el último capítulo de Mateo, que les enseñasen las cosas que habían aprendido del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos dijo que nos amáramos unos a nosotros, porque eso era cumplir toda la ley, amar al prójimo como nosotros mismos. Pero mira que estos hombres no amaban al prójimo, no se amaban a ellos mismos, simplemente seguían ciegamente una religión, y por eso no podían ver la magnitud de los milagros, no podían ser impactados con los propios prodigios del Señor, no podían ser impactados por el Espíritu Santo, porque en ellos había una sed que ellos no querían saciar, porque había una necesidad en ellos que no podían contemplar, había una necesidad en ellos que realmente no podían ver, que no podían realmente analizar, ni mucho menos comprender y mucho menos aceptar. Pero el Señor Jesucristo les sigue diciendo: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Miren, hermanos, que el ejemplo de disciplina, hablándolo de la parte mala, es Satanás. Satanás no descansa. Dice la palabra del Señor que anda como león rugiente a ver a quién devora, que se permanece como el ojo que todo lo ve, el que está siempre para acusar, el que siempre está para juzgar, el que siempre está para ponerle la trampa a los que están en el propósito del Señor. El hombre no descansa, es un quejeta, siempre se la pasa delante del Señor diciéndole: mire, este falló, mire cómo soy yo, mire, este falló. Lo vemos en Job, se le presentó al Señor diciéndole: mire, yo vengo de todo el mundo y de recorrerlo, conozco toda la sabiduría de los hombres. Y el Señor cómo lo humilló, cómo lo contrarió. ¿Usted no ha visto a mi siervo Job? Cómo es íntegro y humilde, cómo es un humano a comparación de usted que es perfecto. Porque la palabra del Señor dice que el enemigo, que el Señor lo reprenda, es perfecto, pero que en él se halló maldad. Y mire que realmente, hermanos, nosotros vemos que el enemigo no se cansa de hacer las cosas, y nosotros sí nos agotamos todo el tiempo, nosotros sí desfallecemos todo el tiempo, claudicamos muchísimas veces. Que estamos sostenidos por la misericordia de Dios es una cosa, que estamos realmente cautivados por el amor que Cristo nos tiene es algo diferente, pero nosotros estamos divididos, porque el que quiere seguir tiene que jalar al que no quiere seguir, y el otro tiene que retomar fuerzas para jalar al que no estaba jalando porque se cansó. Así está la iglesia está dividida, la iglesia no está en un mismo sentir, la iglesia realmente no está en un solo sentir. Por eso la palabra del Señor sigue diciendo: y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quiénes lo echan vuestros hijos? Miren, hermanos, que habían personas que hacían prodigios en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que habían unos que estaban predicando el evangelio. ¿Y qué intentaban hacer los apóstoles? Señor, esos están predicando, hay que detenerlos, hay que callarlos. ¿Qué les dice el Señor? ¿No recuerdan qué les dijo el Señor? El Señor les dijo que era muy bueno los que iban por Él, no contra Él. Que era mejor los que estaban a favor de Él y no contra Él. Porque es mejor que vayan a favor de Él. Miren, hermanos, que muchas personas hoy en día se levantan como predicadores y dicen: un predicador más, un hombre más de Dios, una mujer más de Dios. ¿Será que no oran suficientes?
A veces se nos olvida, hermanos, que la palabra del Señor dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Entre esos tantos que se levantan realmente son pocos. Porque ¿cuántos hay en la tierra? Hay millones y millones de personas. Pero los que están haciendo la obra no pasan de miles. Porque la gran mayoría se portan como los fariseos. Ven la voluntad de Dios y no la creen. Viven en medio de los milagros del Señor y no los creen. Están en medio de la gloria del Señor y lo refutan. Dicen, no, eso no es de Dios. Eso no es del Señor. Y mira que la gran mayoría de las personas que se levantan para eso son los envidiosos. Los fariseos tenían envidia del Señor, pero ellos no tenían autoridad. Porque en algunos capítulos de la palabra del Señor dicen que la gente se maravillaba porque el Señor Jesucristo enseñaba con autoridad. Y hoy en día, hermanos, nos falta ser unidos en las cosas del Señor, pero también nos falta autoridad de parte del Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mira, hermanos, el reino de Dios se ha predicado más allá de 2024 años. No hay una fecha exacta, pero hay una aproximación de lo que data realmente la fecha desde que se predica el Evangelio de nuestro Señor. Fue tan contundente la venida del Señor Jesucristo que la fecha se corre desde ahí, desde el primer año después de Cristo, y se empieza a medir después, antes de la venida del Señor Jesucristo. Y nosotros hoy en día no tenemos la certeza de ese Cristo en nuestras vidas. No tenemos la certeza de que el Señor tiene algo para nosotros, porque pedimos y por más que recibimos, seguimos pidiendo. Y por más que el Señor realmente nos permite ver cosas, nosotros pareciera que queremos más de parte del Señor. Pero ahí es donde está el interrogante: ¿qué es lo que realmente nosotros necesitamos querer del Señor? ¿Qué es lo que realmente nosotros necesitamos para estar satisfechos en el Señor? Mira, hermanos, hubo algo realmente contundente. ¿Qué eran los apóstoles y cuándo llegaron a ser, de ser discípulos a ser apóstoles? Hubo algo trascendente en ellos que tuvo que ocurrir para que ellos pasaran a ser realmente apóstoles, para que ellos realmente pudieran vivir de esas cosas que el Señor prometió en su palabra para ellos. Miren, hermanos, que a nosotros nos falta algo importante, y es un encuentro verdadero con el Señor. Algo realmente que nos falta a la iglesia es un encuentro verdadero con el Señor. Miren, hermanos, que cuando estos discípulos más total eran 120 los que estaban en el aposento alto, hombres y mujeres que estaban dispuestos a ver esa necesidad del Señor, porque dice la palabra del Señor que ellos se quedaron esperando al Señor después de que el Señor ascendió. Llegó un ángel y les dijo: no, ustedes tienen que volver a Jerusalén, ustedes no se pueden quedar aquí, hay una tarea por hacer. Dice la palabra del Señor que ellos fueron en ayuno y en oración a buscar al Señor, en un solo sentido, en una sola necesidad, en un solo acontecimiento que podía sucederle solo a esos 120. Pudieron haberse unido más, pero había la voluntad en esos guerreros que eran unos 120. Y mira que la iglesia hoy en día no anhela eso. Hoy en día la iglesia anhela muchas cosas más, menos un encuentro con el Señor Jesucristo. Miren, hermanos, yo les pongo un ejemplo bonito. Aquí en Mateo capítulo 26, gloria al nombre de nuestro Dios. Mateo capítulo 26, alguna hermana que me ayude con del versículo 6 hasta el versículo 12. Mateo 26, del versículo 6 al 12, que pudiera leerlo bien fuerte.
precio, porque esto podía haberse vendido al precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Les ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre su cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararlo para la salvación. Gloria al nombre de nuestro Dios. Un ejemplo muy claro, hermanos, de lo que realmente la iglesia está aconteciendo en estos tiempos. Vemos el ejemplo de una mujer entregándolo absolutamente todo para el Señor, entregando un perfume que dice de gran precio. No era cualquier perfume, no era de pronto lo que uno pudiera entregar hoy en día, perdón la expresión, que pudiera ser barato, que pudiera ser chichipato, sino algo realmente que era de gran valor. Y mira, hermanos, que hoy en día la gente no quiere darle gran valor a lo que el Señor tiene para nuestras vidas. No tiene el tiempo suficiente para darle lo que el Señor corresponde. Mire que dice la palabra del Señor que ella lo derramó. Dice la palabra del Señor, y lo derramó sobre la cabeza de él. Dice que lo derramó. Hay una forma, hermanos, definitivamente de uno abarcar un sitio con agua, que es cogerlo a cocaditos o derramar todo el agua. Tiene más efectividad el derramar el agua que botarlo a bocaditas. Porque cuando esta mujer lo entregó todo, el Señor fijó los ojos en ella. Y mira, hermanos, que nosotros debemos derramar nuestro tiempo para el Señor, para encontrarnos con Él. Porque hay muchas personas que critican que las personas oren. Hay muchas personas que critican que el hombre y la mujer de Dios se disponga para la obra de Dios. La propia familia se disgusta porque la persona prefiere darle tiempo de Dios, tiempo al Señor, o calidad de tiempo a la familia. Miren, hermanos, que estamos en los tiempos donde inclusive la gente de la propia iglesia juzga a los que realmente son entregados para el Señor. Y aquí vemos un ejemplo muy claro. ¿Qué actitud tomaron los discípulos al ver ese perfume? Se enojaron, se pusieron bravos porque ellos pudieron hacerlo, pero a ninguno de ellos se le ocurrió la idea de hacerlo. Solo la mujer, en el propósito de su corazón, decidió entregar ese perfume. Miren, hermanos, que la palabra del Señor más o menos enseña que en esos tiempos no había mucha riqueza. La riqueza, ¿quiénes la tenían? Los romanos, pero también lo tenían los levitas, los que eran sacerdotes, porque eran avaros. Tanto que permitían que los comerciantes llegaran al templo y vendieran lo que se sacrificaba. La palabra del Señor dice que para hacer un diezmo, para hacer un sacrificio, tenían que sacarlo ellos de sus propias cosechas, de su propio ganado. Pero ¿qué hicieron los fariseos en ese tiempo? ¿Qué hicieron los escribas en ese tiempo? Poner tienditas allí para que se pudieran hacer ellos ricos a costa de los sacrificios que iban a presentar al Señor, con tal de ellos supuestamente cumplir la ley. Y mira que, volviendo a este pedazo, a ninguno de los apóstoles, a ninguno de los discípulos, incluyendo estando ahí el que más amaba al Señor, no se le pasó por la cabeza decir: voy algún día a comprarle algo para el Señor y dárselo como regalo. Miren, hermanos, el mejor regalo que nosotros tenemos hoy en día para darle al Señor es nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo nosotros no tenemos para trabajar? Y porque recibimos recompensa del trabajo, realmente nosotros nos arriesgamos y decimos: sí, son 8 horas laborales, pero si es para hacer algo para la empresa, no me importa dar 2 horas más. Pero cuando nosotros llegamos a culto, hay momentos donde nosotros empezamos a mirar el reloj, a ver si el predicador ya va a acabar, a ver si la hermana ya va a terminar
realmente lo que tiene por palabra, o mirar a ver si llegamos tarde y a qué hora nos vamos, porque son de los primeros pensamientos que el Señor escudriña en nuestras vidas. Y decimos si llegamos a este lugar o a los diferentes lugares donde vamos y a qué hora va a comenzar el culto. ¿Será que hoy va a terminar temprano? ¿Será que realmente hoy vamos a pasarnos en el culto? Nos preocupamos por muchas cosas menos por darle el tiempo al Señor. Porque a veces decimos, no, tenemos mañana que madrugar, tenemos que ir a comprar lo de la comida, tenemos que esforzarnos mañana para empezar otro día. Pero no nos preparamos para la venida del Señor. No nos preparamos para tener un encuentro con el Señor. Y mira que volviendo a esos 120 que estaban allá, derramaron de su tiempo en ayuno y en oración para recibir algo que nosotros nos falta hoy en día, que es ese misterio de Pentecostés, ese avivamiento, ese encuentro con el Señor. Mira que me llama mucho la atención ese pedacito de la palabra del Señor, de la palabra del Señor, sino de esa canción que hemos escuchado últimamente, Santo es el que vive, donde dice, derramo mi perfume sin importar nada, con tal de tener ese encuentro con el Señor en ese lugar secreto. Miren, hermanos, que a veces uno piensa que uno va a ser bautizado por el Espíritu Santo en un campamento. Uno anhela el Espíritu Santo cuando viene un predicador de fuera. Uno anhela el Espíritu Santo cuando nosotros nos vamos de un retiro. Pero ¿por qué no anhelarlo en el lugar secreto? ¿Por qué no anhelarlo realmente en lo que realmente tenemos ese tiempo? Mire que tuvo que haber disposición de solo 120 personas para poder hallar ese misterio del Espíritu Santo. Y de ahí para allá empezó la historia cristiana. De ahí para allá empezó el abandono al materialismo. Porque dice la palabra del Señor que hubo un momento en la historia donde ellos pasaron necesidad, que dice la palabra del Señor que la gente cogía y vendía las cosas con tal de que ninguno pasara necesidad, de que ninguno realmente pudiera pasar algún tipo de necesidad, sino que todos tenían por igual, que todos tenían sin que a nadie le faltara nada. Hoy en día en la iglesia no es así. Entre más tienen, más quieren. Entre más realmente poseen, más quieren tener. Y nosotros no estamos para esas cosas. Nosotros estamos es para predicar el Evangelio, el cual realmente reside en la salvación que fue derramada en la cruz del Calvario. Pero nos falta tener un encuentro con el Señor, uno que realmente quite lo que en nosotros hay, que le damos gran valor. Porque miren que esta mujer dice que dio un perfume de gran precio, de gran valor. No dice que le dio algo que consiguió en la esquina. De pronto esta mujer tuvo que ahorrar meses, tuvo que ahorrar mucho tiempo para poder conseguir ese perfume. Y de pronto ella pensaba y ahorraba cada moneda y decía, voy a ahorrar este denario, voy a ahorrar este centavo, voy a ahorrar esta pequeña parte para que algún día yo pueda comprar este aceite y pueda derramarlo en la cabeza del Señor. Y mira, hermanos, que el Señor Jesucristo, sabiéndolo todo, permitió que esta mujer le derramara el aceite en la cabeza. No le rechazó absolutamente nada. Dejó que le ungiera la cabeza. Así como también en otra oportunidad, donde entró en una casa y una mujer cogió y llegó a los pies de él y empezó a masajearlo, y empezó a llorar y empezó a masajearle los pies, y la persona que estaba en la casa le molestó. Y sin embargo el Señor Jesucristo le hizo el reclamo y le dijo, tú me invitaste a entrar a la casa, pero ni siquiera quisiste ungir mis pies. Pero llega esta mujer y me enjuaga los pies, me unge los pies, me lava los pies
y me los soba con la cabeza, con los cabellos de su cabeza. Mira que el Señor sí valora el tiempo, el Señor sí valora los sacrificios, el Señor sí valora lo que el hombre hoy en día no valora. El hombre no valora el tiempo, el Señor sí valora el tiempo. Hermanos, ¿por qué nosotros valoramos nuestro tiempo? ¿Por qué creen que nosotros realmente celebramos cada cumpleaños? Porque esto en algún momento por parte del Señor puede acabar. Porque no somos inmortales. Si nosotros fuéramos inmortales, nosotros no valoraríamos realmente lo que es efímero, sino que viviríamos la vida de cualquier manera, porque nunca va a acabar. Pero hoy en día nosotros valoramos nuestras vidas y decimos: la misericordia del Señor se ha extendido un día más. Así nosotros proclamamos y decimos: es que la misericordia del Señor se renueva cada mañana. Y hermanos, que el Señor sí valora el tiempo que nosotros le damos a Él. Él recuerda cada madrugada que nosotros nos levantamos a orar delante de Él. Los minutos que apenas venimos a este lugar a dedicar oración a Él. Los momentos donde nosotros nos ponemos a estudiar la palabra, así sea por cumplir con la responsabilidad de predicar, de hacer un devocional. El Señor valora todo eso. Pero el Señor también anhela que nosotros tengamos un encuentro con Él. Porque ¿quiénes como los fariseos que conocían la palabra del Señor? Ellos sabían en el interior de sus corazones que la palabra se estaba cumpliendo, que era el Mesías el que le estaba hablando. Pero habían cosas que le estaban dando mayor precio para no recibir al Señor. Hermanos, hay cosas en nosotros, en nuestra vida, que le estamos dando gran valor y no le entregamos totalmente la vida al Señor. Y no le entregamos en totalidad lo que el Señor le corresponde, que es nuestras vidas, que es nuestro tiempo. Hay algo en nuestras vidas que le estamos dando gran importancia y no a la venida de Cristo, y no a lo que realmente el Señor está permitiendo en nuestras vidas. Porque el tiempo corre, hermanos, el tiempo avanza. Y miren que salen las personas a decir: no, es que faltan, ya estamos en tal semana de las semanas de Daniel. Y otros dicen: no, que es otro eclipse más. No, es otros eclipses van a pasar, otras señales van a pasar. Y hermanos, realmente estamos viendo que el enemigo está aparejando su venida también. Yo le decía a un hermano que está allá en Carulla, y le decía: el enemigo es muy astuto como hace las cosas. Y me hizo acordar mucho cuando el pastor Leonel dijo en alguna ocasión de que debía existir el rico y el pobre, pero que iba a llegar un momento donde todo tenía que ser igual. Y mire que eso está pasando en la cadena donde yo estoy. Antes se veía para los ricos, antes se veía para los supuestamente pobres o para la supuestamente clase media. Pero con lo que viene para los cambios de la cadena, todos quieren que sea por igual. Y el enemigo es astuto, el enemigo se mueve por medio de eso. Va a llegar en un momento donde realmente no nos van a querer cobrar las cosas por estratos, sino todos por igual. Va a llegar un momento donde realmente la tecnología va a ser totalmente accesible para todos por igual. Y el enemigo va trabajando, porque el enemigo no deja de trabajar. Pero el Señor Jesucristo trae el Evangelio de gloria para nosotros, para que nosotros despertemos de todas estas cosas que nosotros estamos aconteciendo. Porque vemos muchísimas cosas de parte de Dios, pero la iglesia no despierta. Vemos muchas cosas de parte del Señor, profecías. Mire, hermanos, últimamente ha habido personas que el Señor les ha permitido ver en sueños la venida del Señor Jesucristo, y la gente no lo cree. ¿Y cuán cerca estamos nosotros? Esa es la palabra del Señor, que hasta Pablo lo estaba esperando esos días. Y mire cuántos días no han pasado desde que alguien como Pablo, como Pedro y como los hermanos podían esperar. Y nosotros realmente
Estamos cerca de la venida del Señor, pero no lo esperamos. A pesar de que cuando nos dicen ¿cuántos esperan a Cristo? Amén. Pero nuestras acciones hablan por nosotros. Nuestras actitudes hablan por nosotros. Lo que nosotros hacemos en nuestro tiempo libre habla por nosotros. Hermanos, estamos en los tiempos donde nosotros debemos pedir al Señor que realmente nos dé ese momento y ese encuentro con Él. Porque los que vivieron en Pentecostés esperaban al Señor. Los que estuvieron en ese tiempo de Pentecostés y los que fueron bautizados en esos primeros años por medio del Espíritu Santo anhelaban la venida del Señor. Hoy en día la gente no anhela la venida del Señor. Anhela vivir un día a día. Realmente anhela vivir un día a día. Anhelan tener su casa, anhelan ser profesionales, anhelan casarse, anhelan tener hijos, anhelan tener una vida apacible, una vida realmente que hoy en día no es provechosa. Estar en el conformismo, pero el Señor no nos llama a estar conformes en estos siglos, sino a renovar nuestra mente, a renovarla a la de Cristo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Hermanos, yo les invito a que estemos en pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que traiga unión a la iglesia, que traiga en nuestras vidas ese sentido de buscarle de tal manera como realmente si se fuera a oír. Porque el Señor Jesucristo le dijo a ellos: ustedes realmente